Palacio de Bellas Artes, y mientras tanto en la frontera se escuchaba a esta cantante que se metía a los bares. De hecho, ella inició creo que el dueto Carta Blanca, La Alondra de Texas, y si tú recordarás, en uno de los festivales internacionales de la raza, se le hizo un homenaje a Lidia Mendoza con Oscar Chávez, el Teatro de la Ciudad, Adolfo López Mateos, sí, claro. Grande, claro, y bueno, pues justo en 1934 era cuando estaba sonando esta canción de Mal Hombre con Lidia Mendoza. Y nos fuimos y seguiremos en 1934 porque, bueno, un poquito antes, porque queremos platicar, cosa que agradecemos y nos da enorme gusto, con el arquitecto José María Bilbao Rodríguez. Él es el director de arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y también es el director del Museo Nacional de Arquitectura. Este museo se encuentra justo en el Palacio de Bellas Artes. Si tienen oportunidad de ir al Palacio en los próximos días, en los próximos meses, no se pueden perder 3 grandes exposiciones. En el Rincón del Tiempo, que es un espacio que está propiamente en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, Rosa, se exhiben por primera vez algunas piezas, hallazgos arqueológicos, piezas que se encontraron cuando se estaba haciendo la construcción para el Teatro Nacional. Entonces se están exhibiendo ahí. En otro de los niveles, en lo que se llama la Sala Internacional, podemos ver una gran exposición, no sé si podemos bajarle un poquito la música, una gran exposición también de todo lo escénico, diseños de vestuarios, programas de mano, que a lo largo de la historia del Palacio de Bellas Artes, bueno, pues sean de grandes actividades que se han presentado ahí. Y en el Museo Nacional de Arquitectura, en el último nivel, una gran exposición que tiene que ver con arte y arquitectura, con la construcción del Palacio de Bellas Artes. Arquitecto José María Bilbao, un gusto saludarte, aparte de colega, amigo, y para que nos platiques un poco justo sobre desde la idea de Porfirio Díaz, que invita a Adamo Boari, a este arquitecto, para diseñar y construir el Teatro Nacional, y cómo se fue construyendo y cambiando la arquitectura del Palacio de Bellas Artes, que mañana cumple 90 años de haberse inaugurado. Muy buenos días, Rosa, Héctor, muchísimas gracias por invitarme a esta oportunidad de comunicarnos con su auditorio. De veras es un privilegio. Voy a procurar ser breve, conciso y poder compartir con ustedes y quien nos está escuchando pues la información que resulte pertinente o útil como para nutrir la historia de nuestra memoria, de nuestra cultura, de nuestras artes. Y sin duda el tema que actualmente o que ustedes proponen para el día de hoy, a mí me resulta pues muy emotivo, muy interesante, y es uno de los motores principales del trabajo que hacemos desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en cuanto a patrimonio. Sin lugar a dudas y sin ánimo de ofender a ninguna otra localidad, a ninguna otra cultura o demás, este lugar es el ícono de la cultura y las artes de México, porque está en el centro de México. Sin embargo, no le resta importancia a ningún otro espacio. Voy a hacer un brevísimo paréntesis para variar. La exposición preliminar a esta, o la exposición que acabamos de terminar antes de montar esta, era la exposición de los arquitectos y la arquitectura italiana en los teatros en Latinoamérica, que es una exposición potentísima que señala cómo en la segunda mitad del siglo XIX y al principio del siglo XX hay toda una, vamos a llamarle, corriente de migradores y artistas, arquitectos
que se vienen a Latinoamérica a llevar a cabo encargos de teatros. Y la sorpresa de la investigadora, la doctora Nina, bueno, en fin, una colega que hizo la investigación se llevó una sorpresa. En Latinoamérica hay 80 teatros en los que hay la influencia de la arquitectura, la cultura, vamos a llamarle europea, y en este caso preciso la italiana. A final de cuentas, este teatro es uno de esos ejemplos. Cierro el paréntesis para seguir hablando del Palacio de las Artes, como este ícono que tú atinadamente señalaste, Héctor, referente a que en el gobierno, durante el gobierno de Porfirio Díaz quería poner a México en un afán, yo lo leo positivista, o con una herencia absolutamente europea, poner a México en el horizonte, en el panorama de la cultura del mundo. Hay mucho que hablar de esto, pero no andaremos, pero uno de los grandes proyectos, bueno, y además estaba atento a celebrar los primeros 100 años de un país independiente, de un México independiente, y en el centenario de la independencia hizo una gran cantidad de obras, una gran cantidad de iniciativas, no todas se concluyen. Porfirio Díaz ve interrumpido su mandato por muchas y diversas controversias, pero bueno, se interrumpe en 1910. Pero el Palacio de las Artes, ya para entrar al tema, es poner a México en el horizonte de la alta cultura del mundo, y no estaba determinado como Palacio de Bellas Artes, sino como Teatro Nacional. Y era para que en México hubiese un lugar donde la ópera, vamos a llamarle, yo no coincido quizás con eso, pero es la máxima de las culturas, de las artes escénicas, que integra todas las disciplinas escénicas: música, canto, escenificación, actores, digamos que es todo junto. Porfirio Díaz quería que eso sucediera en México, inicia este gran, ambicioso, gigantesco proyecto en 1903, invita a Adamo Boari a llevarlo a cabo. Adamo Boari es un italiano, y inician un proyecto realmente portentoso, un gran edificio, que a final de cuentas, siendo de origen italiano, Adamo Boari, pues bueno, lo que trae consigo es toda la expresión de el final del siglo XIX y principio del siglo XX, de la Europa, vamos a llamarle central, de los centroeuropeos. Y es un edificio que pudo haber estado, si Adamo Boari lo hubiesen contratado en Austria o en cualquier otro espacio de ese entorno, de vamos a llamarle la cultura, la alta cultura, insisto, son los elementos que entonces se podían haber identificado. No es la alta cultura, es otra cultura que predomina por condiciones absolutamente diversas y distintas a partir de conquistas, colonizaciones, imperios y demás. Arquitecto, toda una historia detrás. Pero bueno, dime, no me quiero desviar y quiero ser más breve, pero no lo puedo evitar. Justo si podemos irnos acelerando un poquito porque se nos va el tiempo. Hablar justo sobre esta primera etapa constructiva con los elementos que toma Adamo Boari, cuál es el diseño principalmente, el original, y luego la segunda etapa constructiva, que es muy interesante, que es lo que pasa después de que Adamo Boari deja el proyecto y se va a Italia. Así es. Este proyecto nace entonces con esa condición, tiene una expresión, en su momento se le podría determinar como el Art Nouveau o el arte nuevo, que es esta última etapa de la arquitectura, las artes europeas, en la que la naturaleza se convierte en arquitectura, en la que las condiciones naturales, a lo mejor recuerdan las lámparas o los objetos escultóricos, donde la naturaleza se convierte en bronces vaciados, en mármoles esculpidos, donde la naturaleza se evoca de manera lo más preciso y se le da toda el valor a la posibilidad de transformar
materiales diversos, metales, canteras, en naturaleza, en copias o en evocaciones o en simulaciones de la naturaleza. Bueno, Adamo Bovary tiene esta condición. Claro, es un edificio además con toda la herencia europea en cuanto a que tiene basamento, tiene desarrollo, tiene remates, porque la arquitectura académica tiene todos estos cánones. Adamo Bovary lo echa a andar, es un proyecto que además trae desde Italia, o sea, el mármol que se usa para fabricarlo. Bueno, primero que nada, es el final del siglo XIX y principio del siglo XX, el acero, desde Chicago, bueno, desde la cultura tecnológica anglosajona, el acero se convierte en los esqueletos de los edificios. Este edificio se desarrolla a partir de un esqueleto, una estructura portante de acero y un revestimiento pétreo de mármol. El revestimiento es italiano, viene desde Italia. Adamo Bovary no solamente fue a buscar el material, sino que lo eligió y se lo trajo a México para labrarlo aquí. Es un edificio, por eso insisto, que pudo haber estado construido en Europa o en cualquier otra capital de aquellas latitudes. La Revolución Mexicana interrumpe el procedimiento. El edificio está, vamos a llamarle, casi terminado en el exterior, incluso con problemas tecnológicos. Es un edificio que es tan pesado que Adamo Bovary se llevó una sorpresa. Se llevó la sorpresa de que el suelo estaba asesorado por Garita, un arquitecto mexicano, pero el suelo de México es un suelo lacustre, bueno, el suelo del altiplano del Valle de México, es un suelo lacustre, y el edificio sufrió diversas deformaciones, diversos problemas tecnológicos y diversos obstáculos que fueron limitando su avance. No se puede inaugurar en 1910, que es el interés de Porfirio Díaz o del gobierno en funciones justo antes de que estalle la revolución. Y la revolución lo interrumpe, queda terminado por afuera, casi terminado. Las cúpulas no se terminan. Hay una parte muy bonita que no se terminaron, quiere decir que quedó propiamente al desnudo, ¿no? La parte de las cúpulas. Las cúpulas quedaron desnudas. Y literalmente esta palabra puede ser muy adecuada para que nos entienda cualquier persona que nos escuche. Estaba terminado. Hace rato nos preguntaban sobre el telón de cristal, el telón de Tiffany. Y eso es muy interesante porque ya para esas fechas antes de la revolución, justo como mencionas que ya estaba casi terminado en el exterior, el telón también estaba, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó y qué nos puedes decir del telón? El telón y las esculturas. El telón lo encarga a una empresa, lo quiso fabricar en México. Y también, bueno, Adamo Bovary estuvo explorando múltiples y diversos. Invitó a escultores húngaros, a escultores italianos. Es un proyecto de gran calado, es un proyecto, digamos, como se deben de hacer, en serio y con todas las condiciones tecnológicas. El telón, que más que un telón, es en la ópera, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en México se puso la primera lámpara eléctrica apenas a final del siglo XIX y principio del siglo XX. Había todavía mucha de las artefactos escénicos eran reflectores y elementos que necesitaban de distintos tipos de combustión de tal suerte que fueran tan potentes. Hubo muchos incendios en Europa en los teatros de ópera precisamente por eso. El telón es una cortina que garantiza que si el fuego empieza en la sala, no llega a la caja escénica. Y si el fuego empieza en la caja escénica, no llega a la sala. Es una precaución potentísima, es un telón muy, muy robusto. Es una cortina contra incendios. A final de cuentas, esta cortina contra incendios, que es un tema tecnológicamente necesario, se convierte en un gran pretexto para generar en ese mismo objeto una expresión artística que en el caso del Palacio de Bellas Artes me voy a atrever a lo mejor a usar adjetivos tontos, pero exquisito. O sea, es algo fuera de serie. Es una pieza que se convierte en una obra de arte en sí misma. Está terminado, está colocado. La caja escénica está terminada cuando Adamo Bovary abandona. Bueno, cuando se interrumpe la obra y Adamo Bovary se ve obligado
a interrumpir y detener los trabajos. La caja escénica y la mecánica teatral está totalmente terminada. Es austriaca, la mecánica teatral es austriaca, es toda en base a mecánicas hidráulicas. El telón, la gran cortina antifuego de protección, le podríamos llamar hoy protección civil, o sea, un elemento de absoluta precaución para evitar alguna desgracia. Bueno, pues esa cortina se quedó guardada dentro de la mecánica teatral que estaba diseñada para ello. Y esta parte es fundamental porque es un objeto, pues, altamente valioso, no en el término valioso mercantil o material, es un objeto altamente valioso en lo que significa la cantidad de arte que se depositó y se incorporó a ese proyecto. Interrumpiéndose así, queda, pues, en desuso, y tiene todas las fachadas terminadas, no todas las herrerías de las fachadas, y las cúpulas, que son, bueno, es una gran cúpula central y dos se les destina o identifica como semicúpulas, porque son dos medias cúpulas, una del lado oriente y una del lado poniente. Bueno, esas se quedaron sin terminar, y nada más para cerrar esta parte del proyecto, Adamo Boari llegó a México y conoció el territorio y se embelezó de conocer las selvas, los bosques y la gran vegetación de lo que significa un país tropical que no era el de él. Adamo Boari destinó el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes que hoy conocemos, que no llegó a esa condición, como un gran invernadero. Adamo Boari quería meter la selva tropical mexicana dentro del edificio. Están los dibujos, están las fachadas, y era un gran invernadero. Las cúpulas iban a ser de cristal, que era lo que estaba pasando al final del siglo XIX en Europa. Estos palacios de cristal que se convirtieron en el refugio para los... Es otro clima, es otra condición, pero en Europa y en los países nórdicos, los invernaderos se habían convertido en el refugio para las épocas de frío. Y Adamo Boari se encontró que aquí no hacía falta un invernadero para proteger nada. La vegetación natural de los parajes de México tenía esa gran virtud de que la vegetación endémica era poderosamente abrumadora. Eso no se logró. Hubiera sido interesante ver ese vestíbulo lleno de palmas, de árboles, de vegetación, en fin, de la flora mexicana. Ahí se detiene. En ese vestíbulo llueve, literalmente llueve durante más de 20 años, porque se queda en desuso, esperando que la Revolución Mexicana retome su cauce. Y ahí viene la otra época, hasta que comentaste, Héctor, 32, pero bueno, no es 32, en el 34 se inaugura y se modifica su destino, se modifica su objeto. Ya no es un teatro nacional, no es para ópera, es... ¿Cuándo se retoma la construcción? En el 31, cuando es el final de un gobierno, bueno, en fin, básicamente es la época de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas también le tocó retomar la estructura abandonada del Monumento a la Revolución, que llevaba lo mismo, más de 20 años en abandono. Se había convertido en una herrumbre ahí. Este gobierno echa a andar todos estos proyectos que se habían quedado heredados. Arquitecto, en este despropósito. Tenemos 8 minutos nada más. ¡Oh! ¡Qué pena! Ahora va. Es muy interesante, esto da para 1 hora, pero justo se retoma el gobierno mexicano. Creo que con Abelardo Rodríguez deciden finalmente retomar el proyecto y ya no está Adamo Boari, y entonces aparece Mariscal. Eso es Federico muy interesante. Mariscal. ¿Y qué elementos son los que aporta Mariscal al proyecto del Palacio de Bellas Artes? Es importante señalar que Mariscal el gobierno de México estaba recuperando retomando gran parte de sus raíces, sus orígenes, sus culturas originarias. Federico Mariscal estaba haciendo los levantamientos de los sitios arqueológicos en la península de Yucatán, registros donde se hace de manera muy precisa los dibujos, los levantamientos, las dimensiones, el registro
de lo que estas entonces eran ruinas, las que Felipe Carrillo Puerto logró para sus paisanos hacer todo, recuperar los SACBES para que la gente pudiera regresar a conocerlas. Bueno, Federico Mariscal recupera, o bueno, tiene la oportunidad de ir a estudiar esas culturas, y con eso en la cabeza y en el corazón le encargan terminar el Palacio de Bellas Artes. Y el Palacio de Bellas Artes entonces se convierte en una oportunidad de oro, no de retomar el proyecto de Adamo Boari. Si hubiera habido una ley patrimonial en ese entonces, quizás hubiese sido necesario que el Palacio de Bellas Artes se terminara con los planos que dejó Adamo Boari. Estaba terminado el proyecto. Y Federico Mariscal, evidentemente con el apoyo de un gobierno distinto, un gobierno revolucionario, Abelardo Rodríguez es el primero que hace declaratorias de valor patrimonial para rescatar Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán. Las primeras declaratorias patrimoniales son de 1932 con Abelardo Rodríguez. Pero bueno, siempre me salgo del tema. Federico Mariscal retoma la gran cultura y las herencias artísticas, patrimoniales y culturales de nuestros antepasados mesoamericanos y los mete dentro del Palacio de Bellas Artes. Y cambia de vocación. Ya no es un teatro nacional, es el Palacio de las Bellas Artes, para que ahí sucedan el teatro mexicano, la música mexicana, la danza mexicana y las expresiones mexicanas. Y los murales después y todo lo que implica las salas de exposición también. Incluso Bellas Artes ahí. Diego Rivera viene regresando de que le destruyan su mural en Nueva York, sin opinión, sin comentarios. Y le pide Federico Mariscal que allí quede ese sitio, que se perdieron aquella otra cultura que lo denostó. Pero bueno, lo que es lindo, y se va a acabar el tiempo, es que, quiero compartir una frase muy simple que es de Octavio Paz, y es una frase contundente. Dice que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Ese edificio que por afuera es europeo y por adentro es absolutamente mexicano, tiene la historia en su haber, más todos los objetos que tiene incorporados de la historia pasada, de la historia presente y las incorporaciones de Federico Mariscal, los murales, la vocación, las actividades. Es un sitio que sí pone la piel chinita a cualquier persona que entre ahí, que tenga sangre en las venas. Yo le voy a preguntar algo como arquitecto. Tuvimos presencia de grandes arquitectos extranjeros en México. También estuvo Gustavo Eiffel y dejó algunos trabajos aquí. También, no sé si le tocó también a Porfirio Díaz, porque fue también, yo creo que en 1800, los primeros años de gobierno tal vez. Pero Veracruz, hay un par de edificios de Eiffel. Sí, ahora con la plática que tuvimos hace tiempo, que recordábamos hace rato fuera de micrófonos, con Juan O'Gorman, estos arquitectos nacionales, pero también los extranjeros que aportaron, y usted como arquitecto, o sea, ¿qué de todo eso que estamos hablando de diferentes épocas, de diferentes momentos históricos, económicos, sociales, qué se puede todavía seguir de toda esta arquitectura, por ejemplo, el teatro y todas estas innovaciones, aportar en la actualidad? Es muy costoso. ¿Por qué no se repiten, se hacen réplicas de estos maravillosos trabajos? Ahorita que me comentabas, Rosa, muchas gracias por ayudarme a seguir avanzando. En ese mismo tiempo, en 1932, Juan O'Gorman está construyendo la primera casa racional funcionalista de México. Está alejándose de estas tendencias. Federico Mariscal todavía no se aleja de ellas. El estilo o el lenguaje o la expresión que utiliza Federico Mariscal en el Palacio de las Artes todavía es una herencia de las artes decorativas, que sí son una línea también de influencia cultural europea, el llamado Art Deco, de una exposición que hubo a principios del siglo XX, que se había convertido en una especie de posibilidad de evocar a la naturaleza, a los contextos geometrizados, intelectualizados y convertidos en piezas muy geométricas, muy simples, y rasgos que eran, digamos, mucho más abstractos. Juan O'Gorman se despega de esto
bueno, y el mismo Diego Rivera. Diego Rivera aporta ahí, pero Diego Rivera ya está haciendo múltiples y diversas aportaciones. Bueno, esa época es la época más ebulliente de la cultura mexicana, los años 30, cuando la revolución y los caudillos se dejaron de lastimar entre ellos o se dejaron de obstaculizar para convertir al proyecto de nación en un proyecto, eso, multicultural. Bueno, es complejo. Hablar de la revolución no es una revolución, son muchas revoluciones. Pero son bueno. Muchas revoluciones. Y justo el Palacio de Bellas Artes es una revolución en sí. Sí, es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo de las revoluciones y de los cambios. Y de la resiliencia, porque por supuesto. De antes de la revolución y vuelve a emerger, ¿no? Y lo interesante, Rosa, arquitecto, es como el Palacio de Bellas Artes, a 90 años de su inauguración, sigue siendo, como bien lo mencionó el arquitecto José María Bilbao, el máximo recinto desde donde México dialoga con el mundo. Algunos dicen que también es el ícono no solamente de México, sino también de Iberoamérica, de Latinoamérica. Bueno, pero también hay obviamente grandes espacios escénicos como el Teatro Colón en Buenos Aires, pero hay que sentirnos orgullosos de ese espacio que es un ícono en cuanto a la arquitectura ecléctica, que también es muy interesante, porque es una mezcla finalmente con la participación de varios arquitectos y aparte de diferentes épocas, pero por otro lado donde han pasado diferentes o las más grandes figuras de la ópera, de la música, que se han presentado en el Palacio de Bellas Artes. Desafortunadamente ya terminamos. Tenemos pendiente, Arqui, después platicaremos sobre otro gran personaje que tiene una participación sin duda muy importante en el Palacio, que es Gesa Marotti, este artista húngaro. Los vitrales, por supuesto también el remate del palacio, hay muchas cosas, pero nos tenemos que ir. Un abrazo, arquitecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Abrazos. Como gracias. Siempre, interesante, arquitecto, nos quedamos con ganas de más. Vamos a seguir conversando, seguro. Tenemos aquí para hacer 17 programas sobre eso. Un abrazo, gracias a todos ustedes, y qué tal si nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos.